me recuerda en qué punto o en qué aspecto quedamos para ver si estaban atentos? Estamos en tipos de aporte en la industria, estimado valor determinado, código 133, 37, perdón, no es estimado en un valor determinado. Ese era lo que Ok, nos... listo, perfecto. Bueno, entonces voy a hacer un breve recuento como para introducirlos al tema de capital social y ya al mismo les proyecto. Por favor, me dicen si ven mi pantalla, ¿listo? Dale un Doctora, segundo. muchas gracias. Perdón un momento. Ya habíamos Sí, iniciado un poquito con lo de capital social. Ya habías hablado un poquito, pero está bien que hagas el recuento para poder nosotros volver a como a encajar en los temas. Ya habías iniciado el tema de capital social, que fue la última diapositiva que compartiste. listo, listo, perfecto, gracias Julieta. Bueno, entonces, bueno, esto lo vimos ya a grandes rasgos, lo del capital, lo de los tipos de aporte. Vimos que hay aportes en dinero y aportes en especie. Les decía que los aportes en especie se dividen en dos, o hay dos formas de hacer los aportes en especie, que uno es al momento de la constitución de la sociedad y el otro es cuando la sociedad ya está constituida. Que la gran diferencia entre una y otra es que obviamente cuando al momento de la constitución, pues los futuros socios se reúnen en una junta preliminar y llegan al acuerdo de cuánto va a ser el valor que le van a dar a ese aporte en especie, ¿sí? Porque obviamente el aporte en especie, como no es en dinero, pues se tiene que llegar a determinar cuánto valor va a tener ese aporte para determinar el número de acciones que ese socio va a tener dentro de la sociedad. Y hablábamos que cuando ya está constituida la sociedad, pues lo que se hace es que el máximo órgano de la sociedad, que en este caso, pues en las sociedades por acciones es la Asamblea General de Accionistas, pues ahí ellos son los que toman la decisión y dicen qué tipo de valor le van a dar a ese aporte. La única excepción o el único aspecto importante es que el socio, obviamente, que va a ser aportante, si ya es socio de la sociedad, es decir, no es uno nuevo, no puede hacer parte de esa decisión. ¿Listo? Porque pues estaría en un conflicto de intereses. Creo que hay un micrófono abierto porque estoy escuchando voces. Les agradezco que porfa los apaguen, ¿sí? En esta clase voy a tratar de primero explicar. Si tienen dudas, anótenlas, que al final de la clase yo trataré de dar unos 10 minuticos para resolver dudas, al menos que, no sé, que yo les diga, bueno, ¿tienen alguna duda hasta acá? ¿Por qué? Porque siento que últimamente no hemos avanzado mucho en los temas, son varios, ustedes querían como que abarcáramos muy bien el tema de sociedades, entonces les pido excusas y digamos, estoy tratando de ir un poquito más rápido que las clases pasadas con la finalidad de que podamos tener pues mayor información. ¿Listo? Hablábamos también de pues que los tipos de aportes de industria pueden tener un valor estimado o determinado o no estimado en un valor determinado. Eso lo hablamos también en la clase pasada y llegamos al tema de capital social. ¿Listo? Creo que este es el tema, uno de los temas más importantes en las sociedades, porque pues ahí es donde miramos la forma en que se divide el capital dependiendo del tipo de sociedad. Entonces yo les decía en la clase pasada que en las sociedades por acciones, que son las anónimas, las comandadas por acciones y las AS, se maneja pues la acción, ¿sí? El tipo de capital social son las acciones. Cuando hablamos de comandita simple y responsabilidad limitada, hablábamos que se habla de cuotas sociales. Y en las colectivas, pues de partes de interés. Me voy a enfocar en este momento en las sociedades por acciones. Entonces, cuando hablamos de sociedades por acciones, hablamos de que es un tema transversal, obviamente aplicable a todas las sociedades por acciones, y que se dice que la acción es un bien mercantil. Desde un principio que empezamos a hablar de sociedades, yo les decía que las acciones nacieron para movilizar la riqueza. Entonces, cumple una función similar a la que tiene el dinero, pues, en nuestra sociedad, ¿sí? Se busca, con el dinero tú puedes comprar, puedes vender. Entonces, lo mismo pasa con las acciones, tú puedes comprar, puedes vender, puedes
ejercer cualquier tipo de acción sobre las acciones. Entonces, por eso se dice que es un tema transversal aplicable a todas las sociedades que dividen su capital por sociedades. También la acción es un objeto de derechos, puede ser objeto de negocios y también puede ser obviamente objetos de actos jurídicos. Es decir, una acción se puede embargar, una acción se puede vender, una acción se puede donar, endosar. Entonces, como para que lo tengan en cuenta, todos esos tipos de acciones jurídicas, por ser un bien y por ser un bien mercantil, se pueden ejercer sobre la acción. Eh, por regla general, mm, en las acciones, pues están llamadas a circular. Entonces, hay un principio en el derecho de sociedades que es la libre negociabilidad de las acciones. ¿Y en qué consiste? En que por regla general no se puede restringir la circulación de esas acciones, a menos que se estipule pues expresamente. Y acá les traigo como un ejemplo. En las sociedades anónimas, si bien el principio general es la libertad de negociación sobre las acciones, hay una limitación que es el derecho de preferencia. Entonces, el derecho de preferencia se encuentra regulado en el artículo 403 del Código de Comercio y creo que en el 407 del Código de Comercial, y se dice que a menos que en los estatutos de la sociedad haya quedado que antes de vender esas acciones tiene que estipularse que se tiene que agotar el derecho de preferencia, pues estas no se pueden vender. Así, a grandes rasgos, ¿en qué consiste el derecho de preferencia? En que, digamos, si somos 5 socios y uno de esos 5 socios va a salir de la sociedad, tiene primero que ofrecerle esas acciones a los 4 socios restantes de la sociedad. No puede hacerlo sin primero ofrecérselos a ellos. Es decir, los socios tienen como esa prioridad o ese privilegio de poder decir yo quiero comprar las acciones de ese accionista. Aquí en este ejemplo que yo di, yo hablo de 5 socios y estamos hablando de una sociedad anónima. Sabemos que en las sociedades anónimas, cuando les hablé como de las diferencias entre cada sociedad, decimos que mínimo tienen que haber 5 socios. Entonces, eso es muy importante porque obviamente si un socio se va a salir de la sociedad, va a vender sus acciones y le va a vender a cualquiera de los otros 4 y cualquiera de esos 4 decide comprarlas, pues ya entraría la sociedad en una causal de disolución porque no tiene el mínimo requerido de socios o de accionistas para ser parte de esa sociedad. Entonces la sociedad puede transformarse, la sociedad o pueden buscar otro socio para que se involucre y crear, no, o del, emitir nuevas acciones para ese nuevo socio y para tener el mínimo legal establecido de socios dentro de la sociedad anónima. Pero si fuera otro tipo de sociedad, por ejemplo, una SAS, pues no habría ningún problema. Aunque les digo, en la SAS esto opera de una manera muy distinta. Las sociedades por acciones simplificadas tienen su propio régimen, como yo les he contado, y en ese régimen incluso se puede pactar, y esta es la gran diferencia entre la anónima y la SAS, que las acciones no se pueden vender, ¿sí? Entonces, digamos, hay una mayor libertad de la autonomía dispositiva de los socios al momento pues de ejercer derechos sobre las acciones. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces pues las personas cuando buscan asociarse miran ese tipo de facilidades que tienen para poder vender o restringir las acciones. Normalmente en las sociedades de familia, que como sabemos las sociedades de familia pueden ser cualquier tipo societario. Sí, pueden constituir una sociedad de familia, puede ser una sociedad por acciones, una sociedad de familia puede ser una sociedad limitada, lo que sea. Lo que pasa es que en las sociedades normalmente de familia, por ejemplo, si yo lo hago a través de una SAS, yo puedo poner mayores restricciones porque la SAS me da mayor autonomía dispositiva para poder ese tipo de restricciones en cuanto a la libertad de quiénes son accionistas, de cómo voy a vender mis acciones, incluso se puede limitar en el siguiente aspecto. Digamos, es una sociedad de familia y Juliana es una persona soltera y si el día de mañana Juliana se casa, Juliana no puede hacer parte más de la sociedad, porque eso se puede estipular si estamos en una SAS. ¿Listo? Entonces, como para que tengan claro que en la SAS siempre va a haber una mayor libertad para la regulación y la disposición en los estatutos, mientras que en la anónima nos encontramos con un régimen
totalmente tipificado que nos dice cómo se debe manejar una sociedad anónima. Por eso las sociedades que yo les decía, que son como digamos, que buscan constituir IPS o prestar servicios de salud o prestar servicios financieros, tienen que constituirse por anónimas, porque tienen un régimen bastante vigilado y bastante tipificado por la normatividad. Bueno, continuando. Bueno, yo acá les pongo en la diapositiva que las acciones por lo general las acciones confieren al tenedor su calidad de accionista. Había un tiempo en que las acciones, digamos, hoy en día las acciones, ¿quién es dueño de una acción? Y esto se los voy a decir más adelante. Quien tenga la acción en su posesión, o sea, que es tenedor de la acción, pero que también, digamos, está registrado en el libro de accionistas. Entonces, por eso se dice, las acciones confieren al tenedor la calidad de accionista, pero siempre y cuando les hago esta salvedad, ese título que yo tengo sobre esa acción se encuentra registrado en el libro de accionistas. Y acá voy a introducir al tema que son los atributos de las acciones. Entonces, los atributos de las acciones, según nuestro código de comercio, son tres. Uno es el carácter nominativo, el otro es el principio de indivisibilidad y el otro es el principio de acumulabilidad. Entonces, cuando estamos hablando del carácter nominativo de la acción, un segundo. Cuando estamos hablando del carácter nominativo de la acción, hacemos referencia a que todas las acciones son nominativas. Anteriormente, antes de que nuestro código de comercio tomara la fuerza que tiene hoy, se decía que las acciones podían ser al portador, es decir, quien tuviese la acción era el dueño, ¿sí? Pero esto fue derogado expresamente, pues, por la norma de la comunitaria del Pacto Andino de las Naciones y se acogió a nuestro Código de Comercio y hoy en día decimos que las acciones son nominativas y significa que la sociedad debe llevar un libro de registro de accionistas en donde anotan las personas que son accionistas y se lleva toda la trazabilidad y todas las operaciones que afectan a las acciones. Como yo les comentaba, en las acciones pueden ejercerse acciones, como por ejemplo la acción de embargo, se puede generar un usufructo sobre acciones, se puede hacer prenda, entonces se pueden vender, se pueden donar, entonces dependiendo del tipo de acción que se esté ejerciendo sobre esa, sobre esa acción, valga la redundancia, tiene que anotarse en el libro de accionistas. Si no está anotado en el libro de accionistas, no importa que, digamos, de palabra yo le haya dicho fulanito tenga la acción y se la haya dado. Y fulanito tenga la acción y diga, ay, miren, soy dueño de 500 acciones. Listo, usted es dueño de 500 acciones porque usted tiene el título, es portador, pero además de eso, ese título o esa acción tiene que estar registrada en el libro de accionistas que diga que Juliana Peñaranda le dio 500 acciones a Carlos y que conste en el libro de accionista, ¿listo? Si no, no tiene validez. Entonces, cuando hablamos del carácter normativo, hacemos estrictamente referencia a la inscripción de la acción que se está generando sobre esa acción en el libro de accionistas, ¿listo? Otro ejemplo, digamos, si un societario, un socio, cede sus acciones a otras personas, pero digamos, pues estas no se registran, ¿sí? No sería accionista el endosatario. Entonces, ahí voy. También puede, digamos, en los títulos valores, normalmente y en las acciones, en lo que estamos concentrados, normalmente yo pongo, esta acción es endosada a fulanito de tal. La acción lo consta, la acción lo trae, pero si no está en el libro de accionistas, no cuenta. Lo mismo pasa si hay carta de traspaso, lo mismo pasa si, digamos, hay un embargo. El juez puede decir que hay un embargo sobre 500 acciones, pero si ese embargo no se registra, no tiene efectos. ¿Listo? Ahora, tenemos el principio de indivisibilidad. ¿Qué significa esto? Que los derechos que se encuentran incorporados en las acciones no pueden pertenecer a distintos titulares. ¿Sí? Entonces, ejemplo,
Yo ahí se los pongo en la diapositiva. Un accionista es dueño de los derechos a voto y a utilidades sobre una acción, ¿cierto? Pero esto no significa que otro accionista sobre esa misma acción, digamos, tenga el derecho de inspección. Es decir, yo no puedo dividir los derechos que confieren las acciones. Ahorita les voy a decir qué tipo de derechos confieren las acciones, pero por lo general, una acción ordinaria que confiere el derecho a percibir utilidades, confiere el derecho a yo ejercer el voto, confiere el derecho a que yo pueda negociar esas acciones, tengo el derecho a revisar o a inspeccionar esa acción, qué es lo que se ha hecho sobre esa acción, porque son mis acciones, ¿cierto? Yo no puedo decir, yo soy dueño de esta acción, pero resulta que yo le voy a dar poder a Carlos para que Carlos tenga voto, o poder no, perdón, para que Carlos tenga el derecho de voto. O sea, yo ejerzo los derechos de percibir utilidades, pero sobre esa acción, pero Carlos tiene el derecho a ejercer el voto. No se puede hacer. Diferente era como ahorita les decía que decía dar poder, pues dar poder no importa porque dar poder es que una persona está representándome, pero distinto es que dividamos los derechos sobre esa acción. ¿Listo? Pero Maestra, esto, señor, maestra, qué pena. Usted dijo hace un rato que nos lo ponía en la diapositiva, pero no está compartiendo la pantalla. Qué pena. ¿no la están viendo? No, señora, no está compartiendo pantalla. No, doctora, no la estamos viendo. Yo ya te había escrito en el chat también. Ay, no, qué pena, ¿cómo no? Yo acabo pensando que ustedes estaban viendo, ¿ya la están viendo? Sí, doctora. Doctora, disculpe el paréntesis. Y si nos comparte, por favor, luego las diapositivas de todas estas clases. Claro, antes de que nosotros tengamos, creo que yo ya lo había mencionado, antes de que tengamos la semana de parciales, yo les voy a compartir todo el material que tengo para que ustedes estudien y pues estén preparados. Entonces, entre ese material va a estar estas diapositivas. ¿Listo? Muchas gracias. Listo. Déjame un segundo, es que cuando comparto no los veo, entonces por eso no había visto que no estaba compartiendo pantalla. Bueno, entonces, hablábamos de que eso significa el principio de indivisibilidad, pero esto no significa que una acción no pueda pertenecer en común y pro indiviso. Así como un bien inmueble puede pertenecer a 4 o 3 personas, ¿sí? Y se llaman copropietarios, lo mismo pasa cuando hablamos de las acciones. Como las acciones son un bien, aunque son un bien mercantil, puede perfectamente pertenecer a varias personas. ¿Listo? Entonces, este tema de que las acciones puedan pertenecer en común y pro indiviso, pues lo encontramos regulado también en el artículo 148 y 378 del Código de Comercio. ¿Qué nos dice ese artículo? El 148. 148 nos dice, si una persona o más partes de interés, cuotas o acciones pertenecieren en pro indiviso a varias personas, estas designarán quién haya de ejercitar los derechos inherentes a las mismas, pero el cumplimiento de sus obligaciones para con la sociedad responderán solidariamente a todos los comuneros. Esto es importante, ¿por qué? Porque, digamos, si somos 3 personas las que somos dueños de unas acciones dentro de una sociedad, entre esas 3 personas tenemos que disponer quién es el que va a tomar, digamos, el derecho al voto, quién es el que va a ejercer las acciones que se pueden ejercer sobre esa acción. ¿Listo? Por eso se dice que tiene que nombrarse a un representante para que ejerza los derechos contenidos en las acciones. Dice, si nos dice obviamente la doctrina desarrollando lo que este artículo nos dice, que si no se nombra el representante, pues la sociedad no puede permitir que se ejerzan los derechos sobre esas acciones, porque como les decía, el principio de indivisibilidad no lo prohíbe. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento? No, listo, perfecto. Entonces continuamos. Ahora vamos con el principio de acumulabilidad. Este principio consiste en que todos los derechos que incorpora una acción se acumulan a los derechos incorporados en las demás acciones emitidas por la sociedad. Entonces, ejemplo, yo ahí les pongo, si la sociedad tiene 100.000 acciones suscritas
y un accionista tiene 20 acciones suscritas, pues ¿qué tendrá? Tendrá 20.000 votos, 20.000 derechos de inspección y 20 derechos a percibir dividendos, ¿sí? Es decir, yo voy a tener mi proporcionalidad en mis acciones dentro de la sociedad, pero eso conforma todo el núcleo o todo el núcleo de acciones que tiene pues la sociedad como tal. Entonces, si tiene 100 y yo tengo 20, pues muy seguramente otra persona tendrá 20, otro tendrá 30, dependiendo de cuántas capacidad adquisitiva tenía esa persona para comprar ese número de acciones. Pero todos esos derechos se acumulan a todas las demás derechos que tiene la sociedad. Entonces, ¿esto de qué va de la mano? Va de la mano del principio mayoritario, ¿sí? Porque como yo les decía hace las clases pasadas, así como a grandes rasgos, cuando, digamos, yo tengo mayor capacidad adquisitiva y compro más número de acciones que los otros accionistas, pues obviamente voy a tener una ventaja sobre ellos y me convierte en socio mayoritario porque voy a tener una mayor capacidad para representar, para tomar decisiones, mi voto o lo que yo haga va a tener un mayor peso dentro de la sociedad dependiendo del tipo de acción que yo haya adquirido y los derechos que obviamente haya adquirido con ese tipo de acción. En algunos ordenamientos jurídicos, digamos, son reticentes a aceptar que haya acciones con voto múltiple. Las acciones con voto múltiple, trataré pues de explicarles acá brevemente qué consisten. Consisten en que, miren, hay diferentes tipos de acciones. Hay acciones ordinarias, hay acciones preferenciales y hay acciones de voto múltiple. En Colombia no existen, por ejemplo, pero para que lo tengan en cuenta, ya que lo nombré, la función de la acción con voto múltiple significa que yo, digamos, puedo ser dueño de una acción, ¿sí? Pero si esa acción es una acción con voto múltiple y eso significa que en los estatutos de la sociedad quedó regulado, las acciones con voto múltiple contarán como si la persona tuviese un poder de decisión como por tres personas más, o sea, como que puedo decir, eh, mi, mi voto va a tener tres votos adicionales, ¿sí? Acá en Colombia eso está prohibido porque eso desequilibra la balanza de lo que decíamos de si yo tengo mayor poder adquisitivo y estoy comprando 5 acciones, pero no son de voto múltiple, ¿sí? Pero digamos una persona solo compró una y es de voto múltiple, pues desequilibra la balanza en el sentido de que esta persona puede tener mayor capacidad de decisión dentro de una sociedad que el que compró, digamos, las 5, ¿sí? Simplemente porque es una acción de voto múltiple. Acá en Colombia no aplica y algunos ordenamientos jurídicos no lo permiten. Ahora, derechos, los derechos que confieren las acciones. Este tipo de clasificación de las acciones es lo que nos permite precisamente hablar de cómo podemos comportarnos en la sociedad, qué, qué podemos desarrollar dentro de la sociedad y, como su palabra lo indica, qué derechos podemos ejercer sobre la sociedad. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los principales derechos que incorporan las acciones? Derechos políticos y derechos económicos. Realmente a la mayoría de asociados les interesan los derechos económicos. Y en sociedades como sociedades de bolsa o sociedades que ya son muy grandes, realmente si yo quiero ser parte de esas sociedades, lo que más me interesa son los derechos económicos. Los derechos políticos van atados precisamente a la toma de decisiones a nivel interno, de cómo está constituida la sociedad, de si vamos a aliarnos con otras sociedades, si vamos a crear convenios, acuerdos de colaboración, etcétera. ¿Sí? Mientras que los derechos económicos van desatados a los dividendos, a las utilidades que va a percibir la sociedad y pues obviamente a los dividendos que yo como socio voy a obtener por haber invertido en esa sociedad. Entonces, el derecho que en la clasificación de las acciones o en los derechos que confieren las acciones, pues tenemos que principalmente pueden ser esas 4 que ven ahí, ordinarias, privilegiadas, de industria, con dividendo preferencial y sin derecho a voto. Pero ¿qué sucede? En la sociedad anónima, como yo les digo, que es una sociedad bastante arreglada y regulada por nuestro ordenamiento jurídico,
hay un principio cardinal y un principio como transversal, que es el principio de tipicidad de las acciones. Es decir, en la sociedad anónima solo se pueden emitir las acciones que la norma nos diga, ¿sí? Que el ordenamiento jurídico nos diga taxativamente. No se puede emitir acciones distintas a las que se encuentran reguladas, es decir, a las 4 que ustedes ven ahí en la presentación. Por eso yo les decía que la autonomía dispositiva o la autonomía privada de los accionistas pues se ve bastante restringida porque en las sociedades anónimas hay una regulación que nos dice cómo esta se debe desempeñar en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, si estamos hablando de sociedades anónimas, hablamos que tenemos las acciones ordinarias, las acciones privilegiadas, las acciones de industria y las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. Cuando hablamos de acciones ordinarias, estas son las acciones per se las que más emiten y que las que más, digamos, se estipulan en cualquier tipo de sociedad por acciones. Entonces, tenemos el artículo 379 del Código de Comercio. No sé si alguien quiera colaborarme leyendo el artículo 379, por favor. Artículo 379, Código de Comercio. Confiere el derecho de participación con voz y voto en la Asamblea General de Accionistas, derecho de inspección, de percibir las utilidades sociales según la ley y los estatutos percibidos en el reembolso del aporte al momento de liquidación de la sociedad y poder negociarlas libremente a menos que se haya pactado el derecho de preferencia. ¿Listo? Ok, bueno, yo tenía en mi mente que eran como más numerales. ¿Hasta ahí viene el código? No, maestra, derechos del Algo más. accionista, artículo 379. Cada acción conferirá a su propietario los siguientes derechos. Primero, el de participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y votar en ella. Segundo, el de recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio con sujeción a lo dispuesto en la ley o en los estatutos. Tercero, el de negociar libremente las acciones a menos que se estipule el derecho de preferencia en favor de la sociedad o de los accionistas o de ambos. Cuarto, el de inspeccionar libremente los libros y papeles sociales dentro de los 15 días hábiles anteriores a las reuniones de la Asamblea General en la que se examinen los balances de fin de ejercicio. Y quinto, el de recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación y una vez pagado el pasivo externo de la sociedad. Muchísimas gracias, Carlos. Entonces, como vemos, las acciones ordinarias confieren todo un catálogo de derechos que lo encontramos regulado en el artículo 379 del Código de Comercio y pues nos dice, digamos, que tenemos el derecho a voto, el derecho a inspección, que tenemos el derecho a percibir utilidades. Aquí quiero dejarles dos conceptos claros. Cuando hablamos de utilidades, hablamos de lo que percibió la sociedad a final de, como dice ahí el mismo artículo, del año o del ejercicio en el año de la sociedad, ¿cierto? Entonces, se cierra el ejercicio del año durante los 3 meses siguientes del siguiente año, es decir, ejemplo, estamos en el 2024. Obviamente el ejercicio del año de esta sociedad lo contamos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2024. Durante los 3 meses siguientes, es decir, enero, febrero y marzo del 2025, la sociedad debe rendirle cuentas a los socios, a los accionistas. Lo hace en algo que se llama reunión general o la reunión de asamblea general de accionistas. ¿Qué hacen ahí? Ellos le muestran a sus socios o a sus accionistas qué fue lo que ganó la sociedad, cuáles son sus activos, cuáles fueron sus pasivos, cuáles son las deudas, a quién se le debe y qué hace la sociedad. Toma una decisión sobre, listo, vamos a pagar pasivos, vamos a pagar deudas y luego de que digamos ya que el neto de la sociedad, ahí sí se toma la decisión si se van a repartir dividendos.
Cuando hablamos de dividendos, ya hablamos es de lo que efectivamente va a recibir cada accionista, ¿sí? ¿Por qué lo ponemos de último? Porque obviamente lo primero en la sociedad es que pueda subsistir y para eso tienen que pagar deudas, pagar a acreedores, pagarle a los empleados que tengan, las acreencias laborales, y por eso a lo último se toma la decisión sobre repartir dividendos. Esta es una decisión que se toma obviamente por mayorías dentro de la sociedad. Más adelante les voy a hablar cuando hablamos de mayorías, pero para que lo tengan en cuenta son dos cosas distintas, hablar de utilidades y hablar de dividendos. Cuando hablamos de dividendos es cuando ya se ha pagado todo el pasivo de la sociedad y ya podemos decir, bueno, accionistas, vamos a tomar la decisión de si cada uno va a tener su parte que le corresponde. Hay veces en que los accionistas dicen, no, no repartamos dividendos, quedámonos con los dividendos y en el próximo año, en el próximo ejercicio, miramos y tomamos la decisión, ¿sí? Entonces se acumulan, ¿sí? Para que lo tengan como presente. Entonces, se puede entrar a repartir dividendos o entrar a repartir o entrar a disponer de las utilidades en virtud de las acciones ordinarias. Son uno de los derechos que otorgan y como lo pueden ver, son derechos que se encuentran taxativamente en el Código de Comercio. Ahora, tenemos las acciones privilegiadas. Y las acciones privilegiadas confieren exactamente los mismos derechos que ya Carlos nos hizo el favor de leernos de las acciones ordinarias, pero nos confiere un derecho adicional y es un derecho estrictamente de naturaleza económica, no de otra naturaleza. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que, digamos, aparte de yo tener los derechos que ya se encuentran consagrados en las acciones ordinarias, la sociedad en las acciones privilegiadas puede decir, por ejemplo, en virtud de esta acción, el accionista puede recibir un porcentaje adicional en la repartición de dividendos al final del ejercicio de la sociedad, ¿sí? Y eso significa que estamos bajo una acción privilegiada, ¿listo? Entonces, siempre ese derecho adicional o ese beneficio o ese privilegio adicional va a ir aunado a una cuestión netamente económica. No se puede otorgar, como ya les dije, derechos o derechos como digamos de voto múltiple o que esa persona tenga más votos o mayor poder de decisión, porque eso no está pues aceptado acá en Colombia. Acá yo les pongo el artículo 381, que es el que regula las acciones privilegiadas y ahí ellos pues nos trae como una serie de privilegios, ¿cierto? Entonces, esa serie de privilegios es un derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidación hasta la concurrencia de su valor nominal, un derecho a que las utilidades se les destine en primer término una cuota determinada. Tenemos también que la acumulación, digamos, porque es que a veces yo puedo decir, o en los estatutos puedo yo decir, que digamos, yo puedo decir, no quiero repartir dividendos, o sea, los socios toman la decisión de no repartir dividendos en este año. Pero en los estatutos se puede decir, listo, usted puede hacer eso, pero solamente 3 veces. Usted no lo puede prorrogar más de 5 veces. Entonces, es decir, nos están diciendo cómo o limitando la repartición de dividendos en el tiempo. Entonces, también esto va unado a las acciones privilegiadas, porque en las acciones privilegiadas, pues digamos, puede que alguien diga, esa persona que tiene esa acción puede decir que quiere extenderse del tema del tiempo que pues está estipulado en los estatutos. ¿Listo? ¿Qué más? Bueno, ahí les pongo como los casos más comunes en los que vemos cómo se desenvuelven las acciones privilegiadas. Tenemos las acciones de industria.
Cuando recuerdo que cuando Julieta me hizo la pregunta que era un accionista de industria, yo pues le hice la claridad que el accionista de industria no tenía un derecho fundamental que tienen algunos otros accionistas, como es el derecho a voto, ¿cierto? Entonces, realmente las acciones de industria pues van unidas a la calidad del accionista, y es que como soy un aportante de industria, un accionista de industria, por ende, pues tengo mi acción que es de industria. ¿Y eso qué significa? Que tengo todas las mismas acciones que tienen los demás accionistas o que, por ejemplo, confieren las acciones ordinarias, excepto el derecho al voto. La única forma en que, digamos, yo tengo voto o voz dentro de la sociedad como accionista de industria es que se traten de modificar los derechos sobre esas acciones, disminuirlos, digamos. Entonces yo ya venía con un catálogo de derechos que me otorgan mis acciones de industria, entonces el día de mañana no pueden decirme a mí, no, es que usted ya no tiene derecho a inspeccionar o ya no tiene derecho, no sé, a enajenarlas, cuando en un principio las tenía. Entonces ahí es como se van a desmejorar o a cambiar las condiciones de las calidades que tiene esa acción, pues ahí sí puede entrar el accionista de industria a tener una voz y un voto dentro de la sociedad. Del resto no lo tiene. Y las otras acciones son las acciones ordinarias o, perdón, las acciones de dividendo preferencial y sin derecho a voto. Este tipo de acciones fueron reguladas en la ley 222 de 1995 por primera vez. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice esa ley? Esa ley nos dice que se confieren los mismos derechos de las ordinarias, pero sin voto, a cambio de la obtención de un dividendo preferencial que puede consistir, por ejemplo, en que a mí me paguen primero que a los demás mi dividendo. Entonces, es como una renuncia, ¿sí? El accionista, al momento de adquirir este tipo de acciones, le interesa más es la parte económica, la parte de percibir sus dividendos, y deja a un lado el poder de decisión sobre el rumbo que toma la sociedad. Entonces, estrictamente hace alusión es a eso, a mi facultad o a mi libre disposición de querer renunciar al derecho al voto, pero lo hago siempre y cuando, digamos, me paguen primero que los demás o me paguen un porcentaje más que a los demás. Entonces, por ese beneficio, renuncio al derecho al voto. ¿Quiénes pueden emitir todos ese tipo de acciones que yo les estoy diciendo? Pues todas las sociedades que tengan pues su capital por acciones. Sé que suena obviamente lógico, pero puede pasar. Entonces, que las SAS, las comanditas por acciones, las sociedades anónimas pueden estipular este tipo de acciones al momento de constituir la sociedad. Puede pasar también que, digamos, una SAS o una anónima diga, no, pero es que a mí no me interesa tener acciones de industria. Yo solo quiero tener acciones de dividendo preferencial y sin derecho a voto por mi tipo de sociedad, y solo quiero tener acciones ordinarias y privilegiadas. Ah, bueno, lo puedo hacer. O sea, esto es como la libertad que tengo para estipularlas, pero no es obligatorio que estén todas, ¿sí? O sea, yo puedo decir cuáles son el tipo de acciones que quiero que mi sociedad emita. No puedes inventarme más, no puedo agregar más, ¿sí? Pero sí puedo, digamos, decidir si quiero tenerlas todas o tener solamente las ordinarias. Bueno, eso ya queda a disposición de los socios al momento de crear o de suscribir el contrato de sociedad. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Pueden interrumpirme porque no estoy viendo. Licenciada José Sí, señor. Giovanni Sánchez. Hola, José, ¿cómo estás? Bien, licenciada, volviendo un prestico atrás donde usted habla sobre las acciones privilegiadas, o sea, ¿qué la determina que sean privilegiadas? O sea, ¿dónde está determinado eso? ¿En los estatutos o cuál es la causa para que
la empresa o los socios de la empresa digan, bueno, estas acciones son privilegiadas, ¿en qué se basan ellos para llamarlas privilegiadas? Ok, bueno, los estatutos nos tienen obviamente que regular o decir qué tipo de acciones tiene la sociedad. Entonces, digamos que en principio queda a plena autonomía de las partes del contrato de sociedad decir qué tipo de acciones quieren. ¿De dónde, digamos, de dónde lo sacan? Del Código de Comercio, porque nuestras acciones son, por ejemplo, dependiendo del tipo de sociedad, pero si estamos bajo el entendido de que estamos en una anónima, ya sabemos que en las anónimas tenemos un catálogo de acciones que nos trae el código y nos dice, estas son las acciones que usted puede tener. Y nos trae esas 4 que yo les decía. Entonces los socios al momento de reunirse van a decir, bueno, queremos acciones privilegiadas porque, digamos, tenemos algunos de nosotros tienen mayor interés en percibir algún beneficio económico adicional al que se tiene normalmente en las sociedades. Y lo queremos hacer por simplemente autonomía dispositiva, porque tenemos el dinero, yo invertí no sé cuánta plata y pues quiero ver mayores utilidades para la sociedad en un menor tiempo, entonces quiero tener acciones privilegiadas sobre la sociedad. Entonces se puede hacer así. Es simplemente un tema de libertad al momento de la constitución de la sociedad. Tiene que quedar claramente regulado o estipulado en los estatutos de la sociedad y el fundamento no lo trae la ley, ¿sí? Lo que pasa es que en sociedades como las SAS, pues no estoy restringido solamente a estas 4, sino puedo tener otro tipo de acciones que ahorita se las voy a mencionar y hay una mayor libertad para poder estipular el tipo de acciones, ¿sí? Pero el fundamento es simplemente lo que las partes decían, dependiendo de sus intereses, dependiendo del tipo de sociedad. Por ejemplo, una sociedad puede decir, no, yo para qué quiero emitir acciones de industria si yo realmente no me interesa tener aquí mi sociedad, o sea, yo no necesito una persona que me aporte su oficio, porque es que mi sociedad no es, por ejemplo, en el ejemplo que hablábamos con Julieta, clases pasadas que decíamos, bueno, si soy una sociedad que se va a unir para crear un gran restaurante y resulta que el chef va a ingresar, pues él va a tener un aporte de industria, su único aporte va a ser, no sé, sus recetas, pues ahí es importante tenerlo, pero si mi sociedad no tiene esas calidades y esas cualidades, pues a mí no me interesa tener acciones de industria. ¿Listo? Muy bien, licenciada, gracias. Listo, José, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, continuemos. Ahora vamos a un tema chévere, que es el que hemos venido mencionando así a grandes rasgos también, que es la Asamblea General de Accionistas. La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de la sociedad por acciones. Es el equivalente de las sociedades por capitales a lo que es la junta de socios, ¿sí? Y normalmente este órgano es el que toma las decisiones más importantes de la sociedad, porque obviamente quienes hacen parte de ella son todos los accionistas. Es decir, todas las partes que desde un principio crearon el negocio jurídico por el cual nació la sociedad. Entonces, digamos, si somos una sociedad de 25 personas, o de 30, o de 40, o de 15, pues al momento de hacerse la Asamblea General de Accionistas, pues se invita a los 25, a los 15, a los 30, porque todas esas personas son los que conforman este órgano social. Competencias de este órgano. Las competencias nos la trae el artículo, 2 artículos del código, ¿sí? Que es el artículo 220 para las sociedades anónimas y el artículo 187, que es como la parte general. Si quieren, alguien que por favor me ayude a leer el artículo 220. Maestra, el 220 dice,
Cuando la disolución provenga de causales distintas de las indicadas en el artículo anterior, los asociados deberán declarar disuelta la sociedad por ocurrencia de la causal respectiva y darán cumplimiento a las formalidades exigidas para las reformas del contrato social. ¿Eso qué nos quiere decir? Nos quiere decir que una de las competencias que tiene la Asamblea General de Accionistas es que cuando entramos en una causal de disolución, todos los socios tenemos que entrar a tomar la decisión de qué va a pasar con la sociedad, ¿sí? Nos vamos a transformar en otra sociedad, vamos a invitar a otras personas a que se hagan partes de la sociedad. Es una decisión que le corresponde a todos los accionistas. Normalmente las decisiones de Asamblea General de Accionistas se toman por mayoría absoluta, pero hay excepciones que nos trae el mismo código y que más adelante les voy a ir pues mencionando, ¿listo? Aquí quiero hacer como un paréntesis, cuando hablamos que hay sociedades unipersonales como las SAS, ¿sí? No porque sea una sociedad unipersonal de una sola persona, podemos incurrir en el error de creer que no hay asamblea general de accionistas, porque sí hay. Lo que pasa es que no va a ser un órgano colegiado, como pasa en esas sociedades que son de 5, 10, 15, 20 personas, sino que va a ser una asamblea compuesta por una sola persona. ¿Listo? Entonces, hay que tener esto en mente porque a veces suena como chistoso, pero hay que tener en cuenta que el socio es distinto a la sociedad y que así yo sea una sola persona la que conforme esa sociedad, pues tengo que tomar decisiones y esas decisiones tienen que constar en actas de asamblea para que tenga, digamos, oponibilidad frente a terceros, para que haya un registro de todas las acciones que se toman y no quede como al azar, pues esas decisiones, o más que al azar, quede bajo el entendido de que no hay una sociedad, ¿sí? Y que yo pues entre, digamos, a los que yo les decía al principio del módulo de las clases de sociedades, que haya una confusión de patrimonios, donde hablen, no, pero es que acá no hay sociedad porque el socio eh, no deja registro de sus decisiones, de cómo se tomó. Entonces, también en las AS unipersonales se hacen reuniones de asamblea general de accionistas o de accionista y se toman decisiones a través de actas de asamblea que tienen que ir firmadas, obviamente, tanto por el socio como por el representante legal de la sociedad. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengan ahí en el paréntesis. Eh, Doctora, una pregunta. Señora, Doctora, una diferencia de pronto entre socios y asociados, según lo que usted está explicando, es que estaba aquí analizando algo, sería que los socios pueden ser propietarios, tienen algo allí, pero los asociados no, solamente serían colaboradores, o cuando hablamos de asociados también pueden ser propietarios. Muchas gracias. ok. Julieta, de pronto pueden hacerlos incurrir en confusión con la terminología, pero cuando hablamos de socios o asociados, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. La única diferencia que hay es cuando hablamos de accionistas y hablamos de socios, porque cuando hablamos de accionistas estamos bajo sociedades que son de capital y que por ende son sociedades que se manejan por acciones. Cuando hablamos de socios, hablamos de capital, de que la sociedad no está conformada por capital, sino por aportes, dependiendo de la calidad de la persona, lo que yo les mencionaba, son sociedades de personas, no sociedades de capitales, ¿sí? Por eso hablamos de cuotas partes, hablamos de partes de interés, ¿sí? No hablamos de acciones. Su forma de división del capital es distinto. Uno es por acciones, la otra es por cuotas partes. Entonces, accionistas, sociedades por acciones. Socios, pues sociedades que no dividen su capital por acciones, como por ejemplo, no sé, las colectivas, las comanditas simples, ¿sí? La de responsabilidad limitada. Cuando hablamos de asociados,
pues es la generalidad. Los asociados pueden ser los accionistas, los asociados pueden ser los socios, porque pues estamos hablando es de la acción de asociarse, de la acción de haber eh, llegado a un acuerdo y de unirse para ejecutar determinadas funciones, acciones, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de accionistas, hablo de sociedades por acciones, pero cuando hablo de socios, hablo de sociedades que dividen su capital distinto a las acciones, y cuando hablo eh, de asociados, hablo en general. ¿Listo, Julieta? Sí, doctora, la pregunta está porque es que mira que las cooperativas de ahorro y crédito, ellas hacen mucho énfasis en la diferencia, que por ejemplo nosotros los usuarios somos asociados y nos afiliamos obviamente y no tenemos derecho sino a un pequeño incremento o interés mensual de acuerdo a lo que hagamos como aportes, en aportes, que obviamente al retirarnos pues recibimos nuestros aportes y de pronto lo que haya allí, pero no hablan de socios como tal, sino solamente asociados para el público. Sí, perfecto, porque es que las cooperativas de ahorro no son como tal una sociedad, son un modelo, o sea, son un modelo distinto de asociación, ¿sí? Hay diferentes tipos de asociaciones. Entonces, las cooperativas son una forma de asociación y por eso pues hablamos de asociados, ¿sí? No hablamos de socios porque no están bajo un tipo societario, sino una cooperativa. ¿Sí se me hago entender, Julieta? ¿Sí me Sí, comprendes? doctora. Sí, doctora, Li- muchas gracias, muy formal. Listo. Ahora hablamos, eh, bueno, antes de hablar de los tipos de reuniones, quiero como decirles algo importante, y es que la Asamblea General de Accionistas no implica que cada vez que los socios nos reunimos o que todos los accionistas se reúnan, eh, estamos bajo una Asamblea General de Accionistas. No, porque la Asamblea General de Accionistas tiene una forma de desarrollarse y unos requisitos de constitución. Se los voy a decir en este momento así para que lo tengan claro. Si quieren copien, eso no va a estar dentro de las diapositivas porque se los voy a decir de manera muy somera, porque si no nos pues abarcaríamos mucho tiempo, ¿sí? Pero esos requisitos de constitución de la Asamblea General de Accionistas por lo general involucran, primero, que tiene que haber una convocatoria. Esto es muy importante porque, digamos, lo que les decía, puede que hoy, digamos, somos 5 los accionistas, y el día de mañana decimos, no, vámonos a ver en el domicilio de la sociedad para hablar un rato, celebrarle el cumpleaños a Juliana. Entonces, todos coincidimos. Eso no quiere decir que estemos todos porque estamos todos juntos en una asamblea general de accionistas. No, la asamblea general de accionistas debe cumplir con unos requisitos para poder constituirse, para poder conformarse. Y dentro de esos requisitos tenemos la convocatoria. De pronto ustedes han escuchado mucho, es que convocaron a Asamblea General de Accionistas. Entonces, en qué consiste? Eso es un acto jurídico de la sociedad, porque le corresponde a la sociedad, que se lleva o que se ejerce a través de el representante legal, porque el representante legal es el que debe enviar como esa convocatoria, que es como una invitación, por llamarlo así, a los accionistas a que se reúnan en tal día, en tal fecha, para una reunión donde se van a tratar determinados temas. Entonces, estatutariamente siempre va a quedar regulado, porque la ley nos lo dice, en las sociedades anónimas, incluso en las SAS, porque la ley de SAS por remisión nos envía el artículo de las anónimas sobre temas de Asamblea General de Accionistas y sobre el tema de convocatorias, que siempre en los primeros 3 meses del año se tiene que hacer la Asamblea General de Accionistas, ¿sí? Pero estatutariamente se puede poner o se puede estipular que no solamente va a ser una reunión, sino que pueden ser, digamos, 3 al año. Entonces vamos a tener una dentro de los primeros 3 meses del año, una en julio o en julio y una, digamos, finalizando el año, o dos, ¿sí? Eso ya estatutariamente se puede pactar, ¿sí? Y esa convocatoria tiene que cumplir con una serie de requisitos, y entre ellas es lo que yo le he mencionado. Primero,
tiene que ir dirigida a todos los accionistas. Segunda, tiene que traer un orden del día sobre los temas que se van a tratar en esa asamblea. Entonces, normalmente se dice, no sé, el balance de la sociedad, decisión de tal cosa, sí, o sea, punto por punto nos desagrega qué es lo que se va a tratar en la sociedad, qué es lo que se va a tratar en esa reunión. Hay un llamamiento a quórum para verificar qué personas asistieron, si están todos, si no están todos, ¿sí? Hay que tener en cuenta, dependiendo del tipo societario, nos dice, digamos, si se constituye una asamblea general de accionistas, porque ¿qué pasa? Puede que, digamos, seamos 10 accionistas y los 10 fuimos convocados y los 10 somos todos los que conformamos la sociedad. Pero resulta que a la reunión solo llegamos 2. Obviamente no se puede constituir la Asamblea General de Accionistas porque no hay mayoría para deliberar, para poder tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, pues es una asamblea que se declararía fallida y tendría que volverse a regendar y volverse a enviar convocatoria. Es bastante formalista la cosa, pero es muy importante porque obviamente en esta Asamblea General de Accionistas lo que se busca es que confluyan todos los socios. ¿Qué pasa? Puede pasar que digamos, no, hayamos 8. Ah, bueno, hay 8, no estamos los 10, pero hay mayoría para tomar decisiones, hay mayoría para deliberar. Entonces, en ese sentido, sí puede seguir adelante la asamblea y esa decisión tiene que constar en acta, ¿sí? De que por eso siempre en las asambleas se llama quórum, se llama a todos los que conforman la sociedad para ver quién asistió, quién no asistió y se deja por escrito quién no asistió. Porque es importante, porque digamos si la sociedad llega a tomar una decisión que es contraria a mis intereses, pero yo no fui, Juliana no puede hacer nada, porque Juliana fue convocada, Juliana sabía con antelación de la celebración de esa asamblea general, pero no fue, no le interesó. Por ende, yo no puedo ejercer oposición sobre ninguna decisión que se haya tomado ahí porque no hice parte, ¿sí? Y por eso se tiene que dejar por escrito todas estas cuestiones. Otro tema importante, la Asamblea General de Accionistas se debe hacer en el domicilio de la sociedad. Después de todo el tema de la pandemia, esto cambió un poco porque obviamente pues ya la gente no era obligatorio que acudieran al domicilio de la sociedad presencialmente, pero se empezaron a manejar lo que se llamaban las reuniones híbridas o las reuniones donde, digamos, fueran netamente virtuales y se permitía, ¿sí? Y se permite hasta en la actualidad. Pero esto fue algo que cambió o que cambió a raíz de la crisis de salud que tuvimos, ¿sí? Porque antes siempre se manejaba que era 100% presencial y en el domicilio de la sociedad. Es decir, si para el momento de la convocatoria Juliana se encontraba, no sé, en Nueva York, Juliana tenía que saber que para la fecha, digamos, del 15 de julio, bueno, digamos, no de julio, de marzo, tenía que estar en Bogotá porque el domicilio de la sociedad quedaba en Bogotá, en Chico Norte. Entonces ahí tenía que estar. ¿Listo? Eso es otro aspecto importante de la convocatoria. La convocatoria tiene que emplearse, nos dice la ley de las sociedades anónimas, con menos, o sea, no menos a 15 días hábiles a la celebración. ¿Sí? Este término puede cambiar estatutariamente. Pueden decir ellos, no 20, no 30, pero mínimo deben ser 15 días hábiles. ¿Listo? Para reuniones ordinarias. Para reuniones extraordinarias, que más adelante le voy a decir cuáles son, pues el tiempo sí puede ser de 5, dependiendo de la urgencia de la reunión y también tiene que quedar pactado estatutariamente. Entonces, todo esto fue para darles el contexto de que la Asamblea General de Accionistas no es cualquier reunión de socios. Es una reunión que tiene que cumplir con unas formalidades y en donde tiene que haber una invitación a esa reunión. ¿Listo?
Ahora sí, tipos de reuniones. Los tipos de reuniones que actualmente existen para cualquier tipo de, de reunión perdón, para cualquier tipo de sociedad, digamos que sea por acciones, son dos. Segundos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctora. Sí, señora, sí se está viendo, doctora. Ok. Listo. Son dos. Entonces, tenemos la reunión ordinaria y la reunión extraordinaria. Ya les iba adelantando en qué consiste la reunión ordinaria. La reunión ordinaria está diseñada por el ordenamiento jurídico para que el máximo órgano de la sociedad y los asociados o accionistas puedan revisar los resultados de la gestión de los negocios pues, de la sociedad durante el tiempo o el periodo de ejercicio de la sociedad o el ejercicio fiscal de la sociedad en el país en donde se encuentra ubicada la sociedad. ¿Sí? Normalmente en esta reunión ordinaria se toma todas aquellas decisiones sobre qué van a pasar con las utilidades, si se van a reemplazar los administradores, si vamos a cambiar de representante legal, si vamos a cambiar de revisor fiscal, si vamos a continuar con las mismas personas, si vamos a cambiar la junta directiva, que es otro órgano de las sociedades. ¿Sí? Entonces, digamos, todas aquellas decisiones como de funcionamiento de la sociedad se toman en las reuniones ordinarias. La ley, como ya les decía, nos dice que esta reunión debe convocarse y debe celebrarse por lo menos una vez al año. Y sabemos que esa vez al año debe ser dentro de los primeros 3 meses del año, ¿sí? Entre enero, febrero, marzo. Esto es muy importante, ¿sí? Que se haga así porque a veces se pasa, no va a haber consecuencias obviamente legales porque, bueno, dependiendo del tipo de sociedad, si son sociedades vigiladas y controladas, sí va a haber problema obviamente porque puedo llegar a tener sanciones pues por quienes me encuentren vigilada y supervisada, pero digamos si son reuniones pues digamos de una sociedad pequeña, pues no va a haber tanto problema, pero pues sí puede representar riesgos para los socios. Obligatoriamente debe celebrarse una vez al año y mínimo dentro de los primeros 3 meses del mes, digo del año. Doctora, ¿eso puede ser lo mismo que la Asamblea General, que se hace una sola vez, los 3 primeros meses? Claro, es que todas las asambleas generales de accionistas son reuniones ordinarias, ¿sí? Son reuniones ordinarias y la reunión ordinaria, la ley nos dice que se debe hacer al menos una vez al año. Lo que pasa es que, como te digo, estatutariamente se puede decir que van a haber más reuniones de asambleas de accionistas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Puede que hayan temas diferentes que tratar. No sé, ya los temas no van a ser sobre revisemos si vamos a cambiar al representante legal. O puede pasar que sí. Por ejemplo, puede pasar que, no sé, vamos a contratar con una sociedad, no sé, una sociedad diferente, una sociedad que digamos, tenemos la sociedad Juliana SAS y vamos a contratar con la sociedad Gustavo SA. Pero resulta que Gustavo es el esposo de la representante legal de mi sociedad, de Juliana SAS. Entonces puede haber un conflicto de interés, obviamente, ahí grande. Entonces, ¿qué pasa? Yo convoco una reunión extraordinaria para tratar ese tema, ese único tema, ¿sí? Y que los socios tomen la decisión de si consideran que ese conflicto de intereses es relevante, no es relevante, influye, no influye, ¿sí? Entonces, las reuniones extraordinarias, como su nombre lo indica, es para tomar decisiones que no se encuentran dentro, digamos, dentro de las funciones normales de la sociedad y dentro de los temas que normalmente se tratan en una reunión ordinaria, sino son temas que se van, que sobrevienen dependiendo de la época del año en donde nos encontremos. Profe, Sí. lo que pasa es que esas reuniones extraordinarias en el ejercicio del objeto social o de las funciones Ujú. surgen, retener la mayor votación por algún tema en concreto y especial, y por eso se recurre a ese tema extraordinario. Es muy importante desarrollar
para en el momento de que se tenga, como usted dice, esas reuniones normales, puedan finiquitar con algunos metas establecidas o objetivos. Sí, completamente de acuerdo, Diego. O sea, como tú mismo lo dices, son para tratar temas urgentes de la compañía o de la empresa y que requieren obviamente de la decisión del máximo órgano, que son de la asamblea. ¿Listo? Entonces, la Doctora, única... Sí, Julieta. perdón. Y una de las diferencias sería que en la reunión extraordinaria no se aprueban actas anteriores. Eso se hace solamente en la reunión ordinaria. No, pero también puede pasar en reuniones extraordinarias. Lo que ¿Por pasa es qué, que, doctora? porque hay reuniones, digamos, puede pasar que en reuniones extraordinarias, y lo hemos visto, eh, digamos, se toma ciertos temas, pero se toma la decisión, no sé, de revisar libros de accionistas porque, digamos, se trajo un tema, se trajo un tema en la mesa y resulta que para tomar la decisión y los accionistas tengan ese tema a la mesa, deben ejercer un derecho de inspección sobre los libros de los accionistas y resulta que llegamos a la decisión de que no, de que tenemos primero que tomar, revisar esos libros. Entonces, obviamente, la reunión se suspende, se hace una segunda reunión de extraordinaria, se continúa y ahí se toma la decisión. Pero son casos como estos, ¿sí? No, por regla general, como tú lo dices y como debe ser, es que en las reuniones ordinarias se aprueban actas anteriores, pero en las reuniones extraordinarias pueden haber situaciones como estas que se presentan, porque pueden haber reuniones que se suspendan, incluso hay unas reuniones que acá no se las traigo, pero es una reunión que es la reunión de segunda convocatoria. ¿Y en qué consiste? Resulta que yo convoqué a una reunión ordinaria, ¿sí? Y esa reunión ordinaria no llegó nadie. O sea, es que ni siquiera pudimos declarar fallida la reunión. Entonces, ¿qué toca hacer? Esperar que, digamos, o se vuelva a convocar o, digamos, no sé, por X o Y motivo, al día siguiente llegaron todos pensando que, no sé, una equivocación, que no fue el día de hoy, sino fue el día de mañana. Entonces, eso es una reunión de segunda convocatoria. Hay quórum para deliberar, llegó la mayoría absoluta, pues hagamos la reunión, pero no se pactó, no hubo citación. Entonces, hay excepciones de situaciones en donde, dependiendo del tipo de reunión y dependiendo de la situación en la que se encuentre la sociedad, pues estamos presentes de un tipo de reunión u otra, ¿sí? Lo que sí no puede pasar es que, digamos, haya una reunión ordinaria sin convocatoria, ¿sí? Ni tampoco una reunión extraordinaria, porque las reuniones extraordinarias obviamente también tiene que haber citación. Lo que pasa es que en la reunión extraordinaria, debido a la urgencia, pues el tiempo es limitado, se invita a todo el mundo, pero digamos que no es tan estricta como en la ordinaria, porque en la ley nos establece un mínimo de personas que pueden comparecer a una reunión extraordinaria y como los temas no son los temas que se trabajan en la ordinaria, que son temas que son de o sea, que son temas que realmente afectan a todos los socios, pues hay unas consecuencias diferentes, ¿sí? Doctor, una pregunta. A la reunión extraordinaria, ¿quién la cita? ¿Cualquier socio o también el representante legal? ¿O puede ser cualquiera? La reunión extraordinaria, a ver, hay un formalismo y es, yo como socio, digamos, requiero de la celebración de esa reunión extraordinaria. ¿Cuál es el deber ser? Que yo le diga al representante que el representante legal cite, ¿sí? Pero cita, digamos, porque yo solicité la reunión, ¿sí? Y hay reuniones extraordinarias que nacen del representante legal, pero el conducto regular es que quien cita, o sea, la citación debe venir del representante legal de la sociedad, porque ¿qué pasa? ¿Quién cita reuniones? La sociedad, ¿sí? No cita reuniones el socio. La sociedad es la que está diciendo, oiga, máximo órgano de la sociedad, reunámonos, ¿sí? No Juliana Peñaranda como accionista le está diciendo a los socios, vengan y reunámonos, sino la sociedad. Entonces, por eso, un socio puede decir, tratemos este tema, pero lo tiene que llevar ante el representante legal y digamos, a veces hay formalismos más grandes que es, antes del representante tiene que exponerse por qué quiere hacer la reunión extraordinaria. Entonces, la junta directiva, que es otro máximo órgano de la sociedad, que en la próxima clase les voy a hablar,
tiene que tomar, o sea, tiene que decidir si sí vamos a convocar a una reunión extraordinaria en virtud de lo que nos menciona el accionista. ¿Listo? Licenciada, Listo, doctora, Sí, muchas gracias. claro, pero, o Gustavo. sea, es que lo más lógico es que el que debe citar es el gerente, ¿no? De la sociedad, porque ahí es donde llegan las problemáticas y es el primer conocedor de los problemas en el caso de las extraordinarias, ¿no? Porque se supone que las asambleas extraordinarias son para tratar temas específicos que suceden dentro de un periodo determinado, ¿no? La empresa, por eso la empresa en los estatutos, pues están definidas las ordinarias, pero entonces ya las extraordinarias, pues ya pues lo más lógico es que la cite el representante legal, ¿no? Que es el que tiene conocimiento de cómo va la empresa, algo así, ¿no? Claro, pero no siempre pasa. O sea, puede pasar que un accionista diga, oigan, tenemos que citar una reunión extraordinaria por X asunto. Pero, digamos, lo que quiero decirte es que la citación no puede salir de él. O sea, la citación tiene que ir desde el representante legal. ¿Sí? Pero sí, o sea, la regla general es que la iniciativa es del representante legal, que es el que conoce los asuntos de la sociedad. Pero hay accionistas que están muy bien empapados. O sea, el hecho de que yo sea accionista no quiere decir que yo no. Hay accionistas que son de verdad, qué pena decirlo porque los he conocido, unos intensos, viven en la sociedad, miran todo lo de la sociedad, ¿sí? Entonces, a veces saben más que cualquier otro, entonces se dan cuenta de cosas y pues dicen, oiga, esto está pasando, hablemos con el representante legal, citemos a una reunión extraordinaria, ¿sí? Entonces, hay casos de casos. Lo que quiero decir es que la convocatoria siempre debe salir del representante legal. O sea, nunca va a pasar y no puede pasar que yo, Juliana, como accionista, mande una convocatoria a todos citándolos yo. No, tiene que ser el representante legal. ¿Listo? Listo, doctora, sí, muy claro. Listo, listo, José Giovanni. Bueno, chicos, dejamos hasta aquí. En la próxima clase nos reunimos y continuamos. Espero poder cuadrar con Ashley para tener la clase que les debo de la semana pasada. Y nada, que disfruten el partido. Doctora, muchas gracias. Muchas Muy gracias, amable. doctora, por darnos este Muchas espacio gracias, en el doctora. partido. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Hasta noches luego. para Buenas todos. noches. Acabo de empezar el Buenas partido. noches, gracias. compañeros. Feliz noche. Gracias, Feliz noche para buenas todos. noches. Que estén muy bien. Dios los bendiga. Doctora Juliana, Se nos doctora Señor, Juliana, sí, no señor. sé si le quede fácil a usted dictar la clase que tenemos pendiente el lunes después de las 8:15 de la noche, perdón, después de las 9:15 de la noche, que es cuando termina la hora de penal. Déjame revisar y yo creería que sí. No creo que vaya a haber problema. O sea, terminaríamos como a las 10:30, ¿sí? Sí, a No, esa hora terminamos las clases los miércoles y los viernes, sí, señora. Claro que podemos hablar con el doctor Camilo para correr la media horita más temprano para terminar a las 10 en punto. No sí, hay sí, problema. me Con parece una Camilo buena podemos opción. coordinar. Voy a hablarlo con Ashley y pues si quieren ustedes también lo coordinan internamente y puede ser entonces el día lunes. Listo, Perfecto. vale, gracias. Listo, Feliz muchísimas noche gracias. para todos. Igualmente, feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Tengan buena Bueno.